Muy buenas noches. La noticia del día es la que acaba de dar la Corte Constitucional, que falló a favor del derecho de los menores de edad a ser adoptados por parejas homosexuales, esto sin que medie el requisito puesto por esa misma corporación hace unos meses en otro fallo en el que decía que uno de los adoptantes debía ser el padre biológico del menor de edad. Por cierto, esto en un día en que otra corte, la Suprema de México, decidiera sobre otro asunto sensible de actualidad al dar vía libre al uso recreativo de la marihuana en ese país a 4 demandantes. De estas y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CM. Aprobada adopción por parte de parejas del mismo sexo. Alejandro Linares es nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Fiscalía indaga a ministros de Belisario Betancur por actuaciones en retoma del Palacio de Justicia. Así quedó el campamento del clan Úsuga tras bombardeo de las autoridades. Estudios revelan que estratos 1, 2 y 3 son los que más se endeudan. Revelan presiones internas en el Vaticano contra políticas del Papa Francisco. Bayern golea al Arsenal y avanza en la Liga de Campeones. Con 2 goles de Neymar y 1 de Luis Suárez, Barcelona se consolida líder en su grupo en la Liga de Campeones. A ritmo de cumbia, las candidatas al concurso nacional de belleza recibieron la calificación de los universitarios de Cartagena. Las favoritas ya se perfilan. Nos vemos al final de la misión en un flash. Vamos directo a la Corte Constitucional, que ha producido un trascendental fallo. Desde las 9 de la mañana estuvo discutiendo la ponencia positiva del magistrado Jorge Iván Palacio para permitir la adopción de menores de edad por parte de parejas del mismo sexo sin condicionamientos. Joana Álvarez con los detalles hasta ahora conocidos de la decisión. Constitucional acaba de avalar la adopción por parte de parejas del mismo sexo en Colombia. Con 6 votos a favor y 2 en contra, el alto tribunal consideró que no se puede discriminar a una pareja homosexual por su condición. Esta decisión obedece a una tutela interpuesta por el profesor universitario Sergio Estrada, quien pedía que se garantizaran los derechos de los menores a tener una familia y que el tema de género no era un pretexto para negar la adopción a menores que están abandonados en este momento. Con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, se tomó esta decisión que buscaba la nulidad o la revisión de varios artículos del Código de Infancia y Adolescencia. Esta es la información que tenemos en este momento desde el Palacio de Justicia. Joana Álvarez, CMI, La Noticia. Muchas gracias, Joana. Marcela Sánchez es representante de Colombia Diversa. Es una organización que ha abogado porque se permitan este tipo de adopciones y por los derechos en general de las parejas homosexuales. Muy buenas noches, señora Sánchez. Buenas noches, Claudia. Bueno, con esta decisión, lo primero que mucha gente se pregunta es cuántas parejas homosexuales van a iniciar sus pedidos de adopción, porque hasta ahora uno podría pensar, como puede adoptar uno de los 2 miembros de la pareja sin decir que es homosexual, pues ya los que querían adoptar han adoptado. ¿Ustedes qué cálculo hacen? Ese cálculo es muy difícil de hacer. Digamos, lo que hace la Corte realmente es remover un obstáculo legal que impedía siquiera que las parejas del mismo sexo se presentaran a procesos de adopción. En esa medida muchas personas ni siquiera iniciaron el proceso porque ya sabían que había una discriminación de hecho que impedía que ellas se presentaran. Seguramente también tendremos que esperar que las parejas del mismo sexo puedan cumplir los mismos requisitos y los mismos procedimientos, porque finalmente este es un fallo que favorece la igualdad, es decir, simplemente abre la puerta para que las parejas del mismo sexo puedan hacer lo que las parejas heterosexuales ya venían haciendo. Marcela, usted sabe que quienes han argumentado en contra de una decisión de este sentido indican que crecer en un hogar donde los padres son del mismo sexo puede llevar a unos malos ejemplos, a condicionar incluso como homosexual a ese menor de edad. Por supuesto, la Corte al emitir este fallo, pues evidentemente no le dio validez a ese tipo de argumentos. Pero la preocupación, por supuesto, va a estar ahí y seguramente quienes se oponen van a estar pendientes de un caso o de varios casos como de papayazos, es decir, un niño que se queje de que recibió mal ejemplo de 2 mamás o de 2 papás. Ustedes, como Colombia Diversa,
¿Tienen algún proyecto, alguna estrategia, digamos, para blindarse en ese sentido? Yo creo que es muy importante reconocer que la Corte Constitucional da un paso justamente para eliminar esos prejuicios que de hecho presuponen que las parejas del mismo sexo son negativas para niños y niñas. La Corte Constitucional acoge justamente los estudios que demuestran que no hay ninguna diferencia entre niños criados por parejas del mismo sexo ni parejas heterosexuales, y habría que recordar aquí que esta demanda fue puesta por la academia, es decir, una organización, una universidad que realmente se la juega por un discurso académico y serio para una discusión que debe ser tomada muy en serio. Yo creo que no podemos presumir, obviamente no puedo decir que no haya casos de parejas homosexuales que puedan abusar de sus hijos como sucede en las parejas heterosexuales, pero eso no es una condición de predisposición de las parejas homosexuales, no hay estudios que lo demuestran y sin duda lo único que queda aquí es el prejuicio que dice y repite una idea que los estudios han, por el contrario, desmitificado. Una última pregunta, Marcela, porque es inevitable pensar en algo que fue noticia hace poco cuando la directora del Bienestar Familiar hizo un llamado a adoptar niños porque ha bajado en un 60% las solicitudes de adopción en Colombia en los últimos 3 o 4 años. Se hablaba con mucha preocupación de niños con necesidades especiales, que si mal no recuerdo la cifra eran alrededor de 8.000 niños, pero bueno, pueden ser 2.000 o pueden ser 10.000, pero el punto es si, entendiendo que es igualdad de derechos y que no tienen por qué los homosexuales preferir a niños con necesidades especiales, ¿usted cree que hay mayor sensibilidad en estas parejas en solucionar un problema que las parejas heterosexuales, digamos, no han estado muy dadas a solucionar, que es atender a esos niños especiales? Yo creo que eso es una hipótesis que podríamos confirmar, dado que las parejas del mismo sexo no han tenido esa posibilidad, eso lo podríamos confirmar, pero lo que sin duda reconoce este fallo de la Corte, porque la demanda estaba puesta en ese sentido, es que ahora niños y niñas que están en condiciones de adoptabilidad tienen mayores oportunidades de tener una familia protegida por el Estado, y que sin duda ese Estado se va a encargar de evaluar la idoneidad de las parejas heterosexuales y de las parejas homosexuales que se presenten a estos procesos de adopción. Lo que realmente la Corte simplemente abre la puerta para que estas parejas puedan presentarse, pero las parejas homosexuales tienen que seguir los mismos requisitos y procedimientos que sigue cualquier pareja en Colombia para poder adoptar. Es Marcela Sánchez, representante de Colombia Diversa. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Y vamos con otros temas del día. La Fiscalía General de la Nación inició una revisión minuciosa de la actuación del gabinete del expresidente Belisario Betancur para establecer si se cometieron o no delitos sobre la base de un presunto prevaricato por omisión o acción por supuestos excesos de la fuerza pública en la retoma del Palacio de Justicia hace 30 años. Dentro de la lista de miembros del gabinete de Belisario Betancur que serán indagados por la Fiscalía se encuentran Hugo Palacios Mejía, Enrique Parejo, Jaime Castro, Lilian Suárez Melo, Noemí Sanín, Gustavo Castro Guerrero, Rodolfo Segovia Salas, Iván Duque Escobar, Roberto Mejía Caicedo, Rafael de Subiría Gómez y el general en retiro Miguel Vega Uribe. En las pesquisas, un grupo especializado de investigadores tendrá como único objetivo establecer si por acción u omisión los exfuncionarios permitieron excesos de la fuerza pública en la retoma e incluso el desvío de la investigación del Holocausto. Después de esa indagación minuciosa, el ente acusador decidirá si llama o no a declarar a los integrantes de ese gabinete o si, dado el caso, los vincula formalmente a una investigación penal. Y desde La Habana, alias Iván Márquez rechazó la aprobación en el Congreso del Acto Legislativo para la Paz y aseguró que el proceso no puede continuar por las vías de las decisiones unilaterales. El informe es de nuestra corresponsal en Cuba, Anisley Torres. La delegación de las FARC reaccionó hoy desde La Habana a la aprobación por parte del Congreso colombiano del Acto Legislativo para la Paz que reglamenta los instrumentos jurídicos para la implementación de los acuerdos. En su cuenta en Twitter, el jefe guerrillero Iván Márquez calificó de horrible mezquindad la decisión del Congreso de negar la participación política de las FARC una vez que pasen a la vida civil. En su alocución de hoy, antes de las sesiones de trabajo de la mesa de negociación, Márquez demandó cerrar el camino de decisiones unilaterales. Este no es un proceso de sometimiento y persistir en el error lo único que garantiza es su fracaso. Fue lo que ocurrió con el denominado marco jurídico y su justicia transicional, el referendo como mecanismo de refrendación de los acuerdos, y seguramente sucederá lo mismo con el denominado acto legislativo que se impulsa a rajatabla en el Congreso de la República. El grupo insurgente dijo que hasta el día de hoy el gobierno no da por cerrado el acuerdo sobre jurisdicción especial para la paz. No,
Increíblemente no resulta paradójico que mientras esto no ocurra, no podrá activarse el reloj de los 6 meses convenidos para la firma del acuerdo final. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. Y por su parte, los integrantes del Frente Amplio por la Paz anunciaron que viajarán este fin de semana a La Habana para reunirse con la delegación de las FARC y evaluar las dificultades que enfrenta el cese unilateral decretado por la guerrilla. Parlamentarios y miembros de las organizaciones sociales que integran el Frente Amplio por la Paz le comentarán a la guerrilla de las FARC las conclusiones de su encuentro con el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, con quien analizaron el tema del cese al fuego unilateral y el recrudecimiento de los operativos contra la guerrilla en varias regiones del país. Dicen que mientras hay repliegue, hay un copamiento provocador del lado del ejército. Eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Cuál es el límite para el ejército entre cumplir su labor constitucional y respetar esa premisa de acelerar en La Habana y desescalar en territorios en Colombia? La reunión pretende frenar la amenaza de las FARC de levantar el cese al fuego unilateral que rige desde hace 4 meses por las acciones ofensivas del gobierno. Las organizaciones que venimos haciendo esta veeduría al cese unilateral al fuego, Frente Amplio, organizaciones de fe y constituyentes por la paz, van a establecer una comisión que viajaría a La Habana. Las FARC han asegurado en las últimas horas que el proceso de paz atraviesa por un tramo de dificultades. Y con el pasar de las horas se conocen nuevos detalles del operativo en el que resultaron abatidos 12 integrantes del clan Úsuga en el Chocó. Los delincuentes, que contaban con un complejo anillo de seguridad, tenían instalado un campamento en donde era custodiado alias Gavilán, segundo al mando de esta organización. Así quedó el campamento del clan Úsuga, ubicado en Unguía, Chocó, después del bombardeo en el que murieron 12 integrantes de la banda criminal. Según información de inteligencia, en estos cambuches permanecía alias Gavilán, segundo al mando de la organización, junto con más de 60 hombres que lo custodiaban en alianza con el ELN. La investigación revela que gracias a un desertor del clan Úsuga y 5 informantes más, la policía pudo determinar la ubicación exacta del campamento y el modus operandi de la organización, que incluía el envío de cocaína al exterior y la realización de extravagantes fiestas con licor y mujeres de la región. Allí venían no solamente concentrando en una especie de escuela de formación ya detectada hace algunos meses, sino que habrían establecido ahí un campamento acumulando una capacidad bélica en propósito de atacar a la fuerza pública, particularmente a la policía, y dar un aseguramiento a los envíos de droga, bien desde el mar o bien traspasando el tapón del Darién. Se espera que en las próximas horas se revelen las identidades de los 12 delincuentes abatidos, entre los cuales estaría alias Gavilán. La Dirección Marítima y Portuaria, la Alcaldía de Cartagena, la Agencia Jurídica del Estado, el Ministro del Interior y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE le solicitaron a la Corte Constitucional revisar el fallo que suspendió un megaproyecto turístico en Barú. En un hecho sin precedentes, 5 entidades del Estado le pidieron a la Corte Constitucional la revisión de un fallo que suspendió la construcción de un megaproyecto turístico por parte de la firma Playa Blanca Barú SAS, hasta que no se consulten y se integren al censo de comunidades ancestrales a un grupo de personas asentadas en Playa Blanca. Este grupo de comerciantes decidió autodenominarse un grupo étnico diferenciado. Y con fundamento en esa declaración que ellos hacen, la Corte Constitucional acoge sus solicitudes y ordena a la Alcaldía de Cartagena y al Ministerio del Interior reconocerlos como comunidades ancestrales y, si hay lugar a ello, hacer una titulación colectiva de territorio. Nosotros lo que estamos haciendo es un llamado para que realmente estos espacios que son de uso público vuelvan a su propietario actual, que es la nación. Para el gobierno nacional, la comunidad reclamante está conformada incluso por extranjeros que se dedican al comercio y que alegaron tener usos y tradiciones que los acreditan como comunidades étnicas. El Senado eligió al abogado de tendencia liberal Alejandro Linares como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, quien reemplaza a Mauricio González, quien ya cumplió su periodo en ese alto tribunal. Alejandro Linares, el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, fue elegido en el Senado por 64 votos. 18 senadores votaron por Catalina Botero y 3 por Magdalena Correa. Las bancadas de la Unidad Nacional y del Centro Democrático apoyaron a Linares, que prometió ser un juez constitucional comprometido con la paz. Yo me voy a comprometer a trabajar por la paz con mi único norte, teniendo como norte la Constitución política. Yo creo que los acuerdos de La Habana
necesariamente van a ser un desarrollo del derecho y el deber que está consagrado en la Constitución Política del 91, que es la paz. Sus dos rivales consideraron que ha sido elegido un magistrado que conoce a fondo el derecho constitucional colombiano. Yo felicito a Alejandro Linares, creo que es muy importante la dignidad que él acaba de recibir, que los desafíos son enormes y espero que haga una gran labor. Le deseo el mejor de los éxitos. Yo creo que la terna per se tenía esas características y estaba definida o orientada a que el jurista o la jurista que quedara tuviese el perfil y las calidades que permitieran al país asegurar un juez que administre justicia conforme a derecho, conforme a la Constitución. El nuevo magistrado constitucional dijo a CMI que su labor va a ser importante en el trabajo armónico de los poderes públicos. El exdirector de la Unidad Administrativa de Inversión de Interbolsa, Mauricio Infante, quien permanece fuera del país, aseguró a través de su abogada que sufre de una enfermedad mental que le impide ser procesado por la justicia colombiana por el descalabro de esa comisionista de bolsa. Justo después de que la Fiscalía acusó formalmente a Mauricio Infante por los delitos de concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especies, operaciones no autorizadas y administración desleal, su abogada sorprendió a la audiencia al asegurar que a Infante no se le puede procesar, pues cuenta con una enfermedad mental. Si quiere hacer presente la defensa que va a usar el tema de la inimputabilidad con Jorge Mauricio Infante, a través de 2 certificaciones en donde se encuentra registrada la bipolaridad grado 1 del señor Jorge Mauricio Infante desde el año 2008 hasta hoy, inclusive por su médico que lo está tratando en este momento en Estados Unidos. Un juez de conocimiento será el encargado de decidir si declara inimputable al exdirectivo que desde el pasado 5 de julio vive en Estados Unidos, pues considera que en Colombia no tiene garantías procesales. El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, reveló detalles de la forma como se reformará el régimen del Sisbén para evitar que personas fallecidas o personas con poder adquisitivo reciban subsidios del Estado. Sanciones a quienes le mientan al sistema y una depuración de las bases de datos del Sisbén, anunció el Gobierno Nacional luego de detectar que 650.000 personas acceden a los servicios del régimen subsidiado de manera irregular. Hay más de 300.000 de estos casos que llevan más de un año reportados y aún no han sido retirados del sistema. Con el defensor vamos a hablar con la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y empezar procesos contra que estos funcionarios que bien sea por omisión o por acción estén dejando que esto ocurra. 450.000 personas fallecidas que hacen uso de los servicios o inscritos con ingresos superiores a 3.8 millones de pesos mensuales son algunas de las irregularidades detectadas que llevaron a que el Gobierno Nacional anunciara una revisión del sistema. Enviarle a cada alcalde el listado de las inconsistencias de su municipio, detallado por nombre y por dirección, y pedirles que hagan la verificación de estos casos con las inconsistencias. Un total de 37 millones de colombianos hacen uso del Sisbén. El presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación, Gina Parodi, presentaron un programa de incentivos para que los estudiantes de 9º grado de colegios oficiales puedan aprender inglés. El primer incentivo se trata de campos de inmersión en inglés en 7 ciudades del país que se desarrollarán en los meses de marzo, junio y noviembre del año 2016. El próximo año vamos a llevar a 3.000 estudiantes que hoy están en grado 9º a 7 lugares que ya hemos seleccionado en Pereira, en Armenia, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga y en Santandercito, en Cundinamarca. Ahí los estudiantes van a vivir durante 2 semanas una experiencia de recreación y aprendizaje en un ambiente 100% bilingüe. El segundo programa se trata de campos de verano en Estados Unidos. Durante 2 semanas en junio del próximo año, 100 alumnos del grado 9º aprenderán inglés con jóvenes de Estados Unidos y Canadá. Nosotros haremos como Serpi lo paga, que es una selección objetiva. Aquellos colegios que sean los que produzcan un mejoramiento más amplio, más grande en sus pruebas saber noveno en el índice de calidad, en febrero del año entrante se conocerán quiénes son los beneficiarios. Este programa tiene un costo de 7.000 millones de pesos y los estudiantes que salgan beneficiados tendrán todos los gastos pagos durante las 2 semanas de aprendizajes. Sobre la decisión del Gobierno Nacional de aumentar las tarifas de energía para todos los estratos, se pronunció hoy el Procurador General Alejandro Ordóñez.
Según el Procurador General de la Nación, son muchos los interrogantes que lo asaltan y que el gobierno debe resolverle en torno al incremento de las tarifas de energía, entre ellos qué ha pasado con los 16 billones de pesos que ha recaudado desde el 2008. Lo que se ha denominado la confiabilidad, cuáles fueron las inversiones que se hicieron. Recalca que no entiende por qué no se actuó en su momento, precisamente cuando el Ministerio Público lo advirtió. La Procuraduría desde el año 2012, ante la imposibilidad que entraran en operación los embalses de la Miel 2 y de Porce 4 y a la demora de entrar en operaciones el Quimbo, había advertido al Ministerio y había señalado la necesidad de los planes de contingencia. Fue enérgico en sus exigencias ante el gobierno para que le responda a sus inquietudes. Si se sabía precisamente que no existían las reservas necesarias de gas, ¿por qué no se previó esa circunstancia y se diseñaron los planes de contingencia? El pronunciamiento lo hizo el jefe del Ministerio Público en Montería, al término de la presentación del informe Capacidad y Adaptación de los Municipios del País al Cambio Climático y Educación Ambiental. Un estudio elaborado por una firma privada para Data Crédito revela que los estratos bajos vienen aumentando su nivel de endeudamiento en los últimos meses. De acuerdo con el informe entregado por la firma Experian Data Crédito, 8 de cada 10 préstamos nuevos otorgados durante el segundo trimestre de este año se destinaron a los estratos 1, 2 y 3. Y cuando uno es aún más detallado, el estrato 1 tiene el doble de créditos que el estrato 6 en este país. El crédito de consumo es el que mayor demanda tienen los estratos bajos, especialmente utilizado como mecanismo para pagar los celulares e incluso el mercado. Ahí puede estar, digamos, algunas tarjetas de algunos grandes almacenes o grandes superficies donde los estratos 1 y 2 están comenzando a tener sus experiencias crediticias. El crédito comercial también es demandado por los estratos bajos. Surtir la tienda, comprar activos chiquitos, pequeñas neveras, bicicletas para producción. En general, más del 50% de los créditos otorgados en el estrato 1 son para actividades netamente productivas. En este periodo se desembolsaron cerca de 21 billones de pesos en créditos. Los operadores de televisión por suscripción del país indicaron que hay cerca de 2.700.000 casos de piratería y de subregistro de usuarios que utilizan la señal cerrada, pero que no cancelan el servicio. Por este flagelo, calculan que el Estado deja de percibir 105 millones de dólares. La retransmisión ilegal y el uso indebido de decodificadores son las principales modalidades de piratería de televisión cerrada en el país. El tema del Internet no es ajeno. Donde roban las llaves codificadas que tienen encriptados los contenidos protegidos y las transmiten vía Internet para poder hacer aperturas a través de equipos FTA. Los operadores dicen que hay 2.7 millones de usuarios de televisión cerrada que no pagan por el servicio y eso afecta a las arcas del Estado. El Estado colombiano anualmente está perdiendo aproximadamente 105 millones de dólares. Las autoridades señalan que la cifra que determinaron los operadores no está ajustada y que frente al hecho sí están actuando. Y cuando se detecta algún problema en la contabilidad de las empresas, de lo que nos reportan a nosotros y lo que ellos realmente tienen, iniciamos las investigaciones administrativas como es de rigor. La industria de televisión por suscripción pide una mayor regulación y ante todo pedagogía para generar conciencia antipiratería. Los consumidores recibirían servicios con calidad, con soporte técnico y nosotros pagaríamos al Estado las cargas regulatorias de los impuestos que debemos pagar. El presidente de General Motors en Colombia, Jorge Mejía, anunció una inversión de 100 millones de dólares para nuestro país, todo esto para ampliar la capacidad de producción de esa compañía automotriz. Los directivos de la General Motors en Colombia y Sudamérica se reunieron con el presidente Santos, donde evaluaron la situación actual del mercado y la actividad en este año. La actividad este año ha tenido un proceso complejo con todo el tema de la devaluación. El mercado ha caído más o menos un 12%. Pero en este entorno de devaluación la industria tiene grandes oportunidades y hemos venido haciendo
el esfuerzo para mejorar los costos y poder ser cada vez más competitivos. El presidente de la General Motors aseguró que comenzarán un proyecto para exportar entre los años 2017 y 2018 unas 10.000 unidades de vehículos a Brasil. Las inversiones que tenemos programadas para este y otros proyectos en los próximos 4 años son cerca de 100 millones de dólares. Para enfrentar las dificultades de este año, aseguró que vienen realizando un trabajo de reconversión industrial donde han invertido cerca de 200 millones de dólares en los últimos 3 años. El precio del dólar subió 11 pesos, indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 2.819 pesos con 43 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.700 pesos y la venden en 2.740 pesos. Un euro cuesta 3.078 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 23 centavos. El azúcar se transó en $14 con 64 centavos. El barril de petróleo WTI se cotizó a $46 con 52 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.400 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,04% a 1.218 unidades. La acción que más subió fue Canacol, con una valorización de 2,64% a 7.400 pesos. La que más bajó fue Preferencial Avianca, con 3,14% a 1.540 pesos. El Consejo de Estado tomó hoy decisiones respecto a demandas interpuestas por personas insatisfechas luego de los resultados de las elecciones legislativas del año pasado. Y uno de los damnificados o de los afectados por estas decisiones que hoy tomó el Consejo de Estado, o que al menos anunció, es el representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, a quien le cancelan su credencial como congresista. Está el representante con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Gracias. Usted ha dicho, representante Lozada, que va a impugnar esa decisión, pero me gustaría que le explicara a la audiencia por qué usted no está a favor o por qué no encuentra válido el argumento del Consejo de Estado de que a usted le sumaron 19 votos fraudulentamente, con los cuales bajó de la posibilidad de ocupar su curul a Andrés Felipe Villamizar, a quien le quitaron 241 votos. Pues primero que todo, Claudia, decir que todavía yo no he sido notificado oficialmente por el Consejo de Estado de esta decisión, que apenas lo que hoy se conoció, como bien lo decía usted, es apenas un comunicado de prensa, así que yo no me puedo, digamos, referir en profundidad a lo que tiene que ver con la providencia del Consejo de Estado, que todavía desafortunadamente no se conoce, de la cual no he sido notificado, pero que hay unas informaciones de prensa en ese respecto. Pero esos 19 votos sí se los sumaron a usted. El Consejo de Estado dice eso es fraudulento. Usted dice sí me lo sumaron, pero no es fraudulento, si entiendo bien. Pues hasta donde yo sé, Claudia, desgraciadamente el Consejo de Estado no tuvo aparentemente en cuenta nuestras reclamaciones, en las cuales a nosotros también nos faltaron muchísimos votos por sumar, y en los cuales nosotros explicábamos cómo también se habían sumado, digamos, por fuera de lo normal, algunos votos para quien me sigue a mí en la lista del Partido Liberal, que es el doctor Andrés Felipe Villamizar. Así que habrá que ver en detalle qué es lo que argumenta el Consejo de Estado al interior de la sentencia, pero nosotros estamos absoluta y plenamente convencidos de que nosotros ganamos las elecciones en franca lid, y que definitivamente pues tenemos la conciencia en ese sentido absolutamente tranquila. Ustedes forman parte de una misma lista, de un mismo partido, que es el Partido Liberal, y cuando la gente decide votar por un partido, pues dice, bueno, si no queda en uno, queda el otro, pero están designados por el partido porque siguen como el mismo tipo de políticas, no se van a estar peleando entre ellos. Aquí es una pelea entre miembros del Partido Liberal muy jóvenes. Si usted finalmente pierde su curul, ¿usted teme que el señor Villamizar no le vaya a dar continuidad a sus proyectos, por ejemplo? Pues mire, yo creo que yo me he destacado en el Congreso de la República, como lo han hecho saber muchos medios de comunicación, entre ellos La Silla Vacía, que me da como el congresista revelación de este primer año, precisamente porque me he encargado de temas absolutamente alternativos a la política, temas de los cuales pues muy pocos congresistas se han ocupado, entre ellos el de la protección animal, entre ellos el de la defensa de los humedales, de la defensa de los páramos. Entonces a mí me costaría mucho, Claudia, creer
creer que esos proyectos van a tener una continuidad si yo no estoy en el Congreso de la República, y en realidad esa es la tristeza más profunda que me embarga con esta noticia que hoy se da, que como digo no es oficial, puesto que no se ha publicado una sentencia, pero verdaderamente son las causas que yo he llevado al interior del Congreso de la República las que me duelen, porque han sido causas leales, han sido causas pensando en el futuro de nuestro país y en el bienestar de los ciudadanos. Seguramente, representante, mientras surte el tiempo de la impugnación, usted va a tener la oportunidad de seguir trabajando y de al menos de cerrar algunos de los proyectos en los que usted ha trabajado y ha propuesto. Muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender esto que para mucha gente suena complejo. Muchas gracias, Claudia, yo le agradezco mucho la oportunidad. Y a continuación veamos las novedades del mundo de la tecnología con nuestra compañera Alejandra Ortiz en CMI en línea. Smart Halo es un accesorio que se adapta a cualquier tipo de bicicleta y la convierte en un medio de transporte inteligente a través de diversas funciones que, vinculadas con su dispositivo móvil, harán de su viaje en 2 ruedas una experiencia muchísimo más placentera. Y se lo presento aquí en CMI en línea. Este gadget funciona como un GPS para su bicicleta. Usted solo debe introducir el trayecto en una aplicación específica y Smart Halo se encarga de indicarle qué rutas y giros debe tomar mediante un código de colores. Igual que las pulseras deportivas, mientras usted pedalea, este dispositivo mide el tiempo, la distancia, la velocidad media, calorías y elevación, permitiéndole así establecer objetivos para estar en forma. Además, en el momento en que se ponga el sol, la luz de Smart Halo se encenderá automáticamente y gracias a su potencia de 250 lumens, usted podrá continuar sin riesgos. Por otro lado, el nuevo accesorio incluye un sistema de alarma que se enciende al detectar movimientos y se desactiva al reconocer su móvil cuando usted se acerca a la bicicleta o a través de un código. Finalmente, Smart Halo le notificará cuando tiene llamadas entrantes o mensajes de texto y con la aplicación podrá recordar el lugar donde estacionó su bicicleta. El dispositivo, que cuenta con una duración de batería de hasta 3 semanas, está disponible a través de la página web www.smarthalo.bike. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Y Barranquilla recibe por estos días a los mejores payasos del mundo. Los detalles de su convención internacional después de comerciales en un flash. Ahí los espero. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. A ritmo de cumbia, las candidatas al concurso nacional de belleza fueron calificadas por los universitarios de Cartagena. Una jornada bastante musical y académica vivieron hoy las 23 candidatas al concurso nacional de belleza en La Heroica. Los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar pudieron observar de cerca a las mujeres más bellas del país y calificarlas después de un desfile en el que las favoritas ya se perfilan. Me siento muy feliz de estar acompañando a los jóvenes de mi departamento. Es el futuro de Colombia y qué más feliz por todo esto. Meta, Magdalena y César se llevaron los aplausos más sonoros. Siento que el público me acogió muchísimo esta vez y pues bueno, muy feliz, muy contenta de estar aquí. La actual señorita Colombia, Ariadna Gutiérrez, remató la pasarela ovacionada por sus fanáticos. Esto apenas empieza. Y el cantautor español Joan Manuel Serrat inició su gira de conciertos por Colombia con la que celebra 50 años de vida artística. Nos besa en la boca y a colores se despliega como... Después de presentarse en el Festival de la Cultura en Tunja, continuará su recorrido por el país. En Bogotá estará los días 5, 6 y 7 de noviembre en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. En Manizales el 9, en Cali el 11 y finalizará su tour en Medellín el 13 y 14 de noviembre. Se hace de nuestra medida. Toma nuestro paso. Barranquilla es sede por estos días de la Convención Internacional de Payasos, en la que se discute muy seriamente cómo evitar ser desplazados por nuevas formas de entretención como los dispositivos móviles y las redes sociales. Muy en serio, 42 payasos de 4 países debaten por estos días las incidencias de la modernidad en el trabajo de payasos y magos de la región.
La segunda cumbre de payasos y magos es el escenario de análisis de este oficio que se resiste a desaparecer. La fantasía era delicada y fina. Ahora no, pues el niño es moderno, ahora el niño es Goku, ahora el niño es de todo. Entonces imagínate que comprende mucho más allá las palabras. Siempre la alegría la vamos a tener los seres humanos. Entonces yo creo que lo más importante para seguir haciendo show y que todo se siga sintiendo es sentir alegría y poder transmitir alegría. Muchos heredan el oficio de sus padres y saben que son distintos los escenarios de las animaciones que hacen sus progenitores y las que le toca hoy a ellos. Son 4 días de risas, pero también de reflexiones de este oficio que debe rebuscar las carcajadas de quienes con el día a día pierden la sonrisa. Y el actor Carlos Muñoz fue homenajeado en el marco del Festival Internacional de Cultura en Tunja. Esto por toda una vida dedicada a las artes. Carlos Muñoz, santandereano de la localidad de Puente Nacional, fue homenajeado por sus 70 años de vida y obra entregada al teatro y la pantalla chica, con personajes como el Padre Pío en Saint-Tropez, Caballo Viejo, Sigo siendo el rey, entre otros. Se le hizo un reconocimiento por parte del gobierno departamental y las directivas del FIC. Mil gracias, de verdad. Es muy difícil en un momento como este, tan emocionante, recibir un homenaje de un departamento tan querido, tan importante en nuestro país, y de un evento cultural de tanta trascendencia como este festival. Para finalizar, el actor dijo que un país culto no puede ser un país violento. Por esto, el Festival Internacional de la Cultura es un ejemplo ante el mundo como vehículo para alcanzar la paz. Un homenaje muy merecido a este maestro de la actuación en Colombia. Y el primer semestre del 2016 podremos disfrutar de la tercera entrega de la cinta animada Kung Fu Panda. Pero antes, sus productores revelan un adelanto de la esperada secuela. Siguiente paso de tu viaje, de guerrero a maestro. Pero no soy bueno. ¡Ay, no! ¡Es el maestro dragón! ¡Ay, pero qué guapa es! ¿Quién es? En el nuevo tráiler de la historia protagonizada por el panda Po, se ve cómo él se reúne con su padre, quien lo lleva a una aldea secreta de pandas, animales que se creían extintos. Sin embargo, no todo es felicidad, pues tendrá que utilizar sus habilidades de guerrero dragón para defenderla de Kai, un temible villano que quiere apoderarse de China. ¡Oh, es adorable! Qué lindo. Y hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 p.m. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. La reacción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la decisión de la Corte de aprobar la adopción a parejas del mismo sexo sin ninguna condición a menores de edad es que acata el fallo. Una reacción escueta por ahora. ¿Usted quería decir algo del Santa Fe, profe? Que empezó el segundo tiempo, que sigue perdiendo 1-0, que este es el partido de ida y que después se jugará en el Campín el partido de vuelta. No me va a preguntar que si fui a cine porque no he tenido tiempo, eso es el fin de semana. Aparte ya vimos la de Kung Fu Panda, ya contó la película. No. ¿Contó el final? Yo no me di cuenta. Ya la vimos. Un pedacito. Pero ya la contó. No hay que verla ya. Así llegamos al final de esta emisión de CMI. A las 9:30 más CMI. Los espero en 8:30 y a las 8:50 con información internacional. Feliz noche.